Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. Ya iniciamos una nueva semana. Estamos en la 18ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero el sentir de la fuerza del viento le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subió a la barca amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron todos los enfermos. Le pedían que toque siquiera el orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura vemos a Jeremías ejerciendo el ministerio profético, reprobando a Ananías por anunciar y predecir en nombre de Dios lo que él no le había mandado decir ni hacer, creando así falsas expectativas en el pueblo. En la vida podemos encontrarnos con situaciones injustas, dolorosas e incomprensibles, que en el nombre de Dios bueno y misericordioso nos gustaría suprimir, desterrar, borrar de un plumazo, como hizo Ananías con el yugo de Jeremías. El auténtico profeta escucha la palabra de Dios que ilumina y fortalece, y así acepta y asume la pesada carga que aquel entonces personificaba Nabucodonosor por la violencia y opresión con la que dominaba y explotaban los pueblos. A lo largo de la historia muchos otros personajes que podríamos señalar. Nosotros, salvando las distancias, también experimentamos esto mismo y lo podemos explicar en nuestra vida, como lo que nos disgusta, nos mortifica, nos hiere en la vida ordinaria, una enfermedad, la muerte repentina de una persona querida, una situación familiar dolorosa, el paro, la inseguridad, la precariedad frente al futuro incierto que gran parte de la humanidad vivimos ahora. Entendiendo que todo esto entra dentro del misterioso proyecto de Dios sobre los hombres, que Él que ha creado y redimido con tanto amor. Él solo desea que volvamos nuestros ojos y nuestras voluntades a Él, que corrijamos nuestras malas acciones, que abandonemos el pecado, la indiferencia, el desamor. A esto nos invita el Salmo cuando decimos de corazón: «Instrúyeme, Señor, en tus leyes, apártame del camino falso y dame la gracia de vivir en tu voluntad». Una vez realizada la multiplicación de los panes y de los peces, con la que alimentó a una multitud, Jesús envía a sus discípulos por delante a la orilla del mar. Hay que continuar la misión. Despide a la gente y él se retira al monte a orar, siendo uno con el Padre. Siente la necesidad de estar con Él, intimidar a solas, descansar en Él, recuperar fuerzas
para tomar nuevamente conciencia de la misión encomendada. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, lo necesitaba y lo hacía, cuánto más nosotros debemos buscar esos espacios y momentos de soledad y silencio para encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad, con nuestros éxitos y fracasos, con nuestros cansancios e ilusiones. Abrirnos a la intimidad del Padre que siempre nos acoge, escucha, acompaña, perdona y anima. Carguemos en Él nuestros agobios, preocupaciones. Escuchemos su palabra que ilumina, libera, salva, aconseja, descansa. Este trato íntimo con Dios no nos aleja de los demás. Al contrario, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se acercó a los apóstoles estando en apuros en medio de la noche, nos hace estar presente en las situaciones dolorosas de la humanidad, con una presencia silenciosa pero real y cargada de fe y de esperanza. ¿Por qué has dudado?, dijo Jesús a Pedro, y nos dice a nosotros: ¿por qué dudan? ¿Por qué dudamos de que Dios está entre nosotros y con nosotros, aún en medio de esta terrible pandemia que sigue asolando y que tanto sufrimiento y dolor, desconcierto y angustia está provocando en la humanidad? ¿No está Él permitiendo toda esta situación para que aumentemos esfuerzos, voluntades, iniciativas, caigamos en la cuenta de que todos somos pobres, vulnerables, nos necesitamos, y de que sigamos caminando con Jesús en nuestra barca? La tempestad va a calmar y llegará esa paz que tanto anhelamos. Hemos de tener fe en la persona, en su palabra, en su poder y en su divinidad. Los apóstoles así lo reconocieron a pesar de sus temores y luchas. Así lo proclamaban e iban de ciudad en ciudad anunciando la buena noticia de Jesús, la salvación y liberación. ¿Seremos capaces los cristianos del siglo XXI seguir viendo la fe con alegría, poniendo los ojos en el único que nos trae la salvación y nos da la verdadera vida, produciendo frutos de fraternidad, entendimiento, respeto y amor? Es ese mismo Jesús que ahora nos da la mano y que nosotros queremos caminar con Él a pesar de la tempestad. Él nos está estirando la mano: vengan, caminen conmigo. Pero a nosotros nos llega otra vez el asombro, el miedo, la angustia, la desesperanza. Y hasta con miedo, y a ese miedo gritamos: Señor, sálvame. Señor, sálvame, siempre he estado allí. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos? Tan solo tómate de tu mano, de su mano, y caminemos con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.